Aquellas maravillosas revistas, capítulo 37. La comparativa más esperada e invasión turbodiesel y 4x4. A finales de los años 80, el turbo llegaba a los motores diésel con la misma fuerza, bueno, yo diría que con más fuerza de la que había llegado a los motores de gasolina. Los coches de asfalto, con tecnología 4x4, llegaban a todas las marcas, incluso a las más tradicionales, como veréis, mientras todos, periodistas, aficionados, potenciales compradores y simples usuarios, esperaban la comparativa de los dos coches de moda, Su Majestad, el Golf GTI 16 válvulas, frente al aspirante, el prometedor Opel Kadett GSI 16 válvulas. Y por cierto, en Le Mans se resolvía, después de 24 horas, la carrera por un puñado de segundos. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Vamos a empezar hablando de turbodiesel porque no sé si lo sabes, seguro que sí, pero el turbo y los motores diésel se llevan muy bien. Están hechos el uno para el otro. Es mucho más fácil hacer un motor turbodiesel que uno de gasolina. El motivo tiene nombre, muchos lo conoceréis, otros no. Se llama mezcla estequiométrica. ¿Qué demonios es esto? Pues es la proporción ideal que tiene que tener la mezcla de gasolina y aire. Exactamente 14,7 partes de aire por una de gasolina. Ojo, que hablamos de masa, evidentemente, no de volumen. Por eso, en un motor de gasolina no basta calcular la gasolina que metes o que inyectas en la cámara de combustión. Tienes que ser capaz de meter además la proporción adecuada de aire, un verdadero lío, y que fue uno de los quebraderos de cabeza cuando Renault, como sabéis, pioneros en el uso del turbo, en la Fórmula 1 empezaron con este sistema. Y os preguntaréis, ¿y qué pasa en los diésel? Sencillo, que trabajan con exceso de aire. No hay problema. Tú metes todo el aire que seas capaz en la cámara de combustión y luego más o menos gasóleo en función de la potencia que necesites. Así de fácil. Este motivo, que era mucho más sencillo y por tanto más barato, hizo que las motorizaciones turbodiesel se difundieran muy rápido. Esto, y que como decía la publicidad de la época, en esta ocasión publicidad cierta, bueno, y en otras muchas, podías de hecho conseguir prestaciones de gasolina y consumos de diésel. Se comenzó por temas de precio y necesidad de potencia con los coches más grandes. Bueno, porque también encajaban mucho más, pero enseguida este sistema pasó a los coches pequeños. Este era el caso del Opel Corsa, un TR, la versión más grande, como maletero separado más lujoso, con motor turbodiesel, que en ese momento, finales de los 80, en España no solo era el único modelo de su categoría con motor turbodiesel, sino que además era el Corsa, con diferencia más rápido del momento. Bueno, más rápido hasta que llegó el GSI, no mucho después, por cierto, ya hablaremos de eso. El motor anunciaba 68 caballos y todo lo que probé daban más, esta unidad casi 73. Era rápido, era económico. Bueno, os voy a adelantar una cosa. Yo titulé, porque escribí yo esta prueba, Asintonía, era el título. ¿Y por qué? Porque, como os digo, el motor era magnífico, muy bueno, pero en el chasis Opel no se había molestado en poner a punto, un poco para que coordinase, sintonizase con la potencia del motor su bastidor. Era un coche con suspensiones muy blandas, una amortiguación muy suave. Bueno, y además, ojo, que también los motores diésel, a igualdad de potencia, suelen pesar más. Bueno, el coche en conducción, relajada, viajando, era magnífico porque corría mucho y gastaba poco. Además era un coche para su tamaño bastante amplio. Pero cuando querías apretar un poco, sobre todo en zonas de curvas, el chasis no daba la talla. Yo creo que es una pena porque es un problema, por cierto, bastante habitual en los Opel de la época, todo hay que decirlo, incluso del que hablaremos más adelante, pero con fácil solución. Pero era un problema que no tenía el BMW 524 TD. Rapidísimo, muy tecnológico, pero con un excelente bastidor. Y como os digo, uno de los primeros turbodiesel con gestión electrónica. Un coche ideal para viajar rápido, cómodo, seguro y muy lejos, con una autonomía considerable, porque tenía un depósito de 80 litros, y gastaba en torno a 7, con lo cual podía llegar a hacer
1000 kilómetros. Bueno, yo comentaba que, por cierto, este coche, bueno, los que suelo traer, como yo era jefe, eran los que más me gustaban y son los que más me siguen gustando y son los que probé yo. Bueno, en esta prueba lo que comentaba era que el coche en carreteras con curvas, a pesar de su tamaño y gracias a la potencia y gracias a que el bastidor era excelente, siempre os recuerdo que aquí no había ayudas electrónicas, o sea que si llovía había que ir con cuidado porque este coche, como podéis imaginar, era de propulsión trasera, pues era un coche que se encendía muy bien, incluso en conducción deportiva, pero que viajando no tenía rival, porque por un lado el aplomo del bastidor era espectacular, te daba mucha tranquilidad. No era un coche de suspensiones duras, pero sí de una amortiguación de calidad, firme, y luego el motor con 118 caballos, que a lo mejor ahora no parecen tantos, pero estamos hablando de un coche que en su momento, hoy día seguiría siendo grande, estaba en el entorno de los 1500 kilos, sobre todo para moverse por autopista. Era un coche con el que podías viajar, como os decía, muy, muy rápido y muy, muy cómodo. Bueno, los turbodiesel llegaban a todos los segmentos, a todos, absolutamente. Y prueba de ello, que estoy buscando aquí en la revista, a lo mejor oís el paso de las hojas, pues esto se podía apreciar en una comparativa, que esta no la escribí yo, por cierto, en este caso no, entre el Citroën BX TRD Turbo y el Renault 21 turbodiesel Turbo, que lo que más destacaba en esta prueba es que los coches, lo que os decía, tenían una relación prestaciones-consumo excepcional que hacía que su mayor precio pues se pudiera amortizar relativamente pronto, ¿no? Son motores que estaban en el entorno de los 100 caballos para coches que estaban en el entorno de los 1000 y pocos kilos. A mí me sorprende, el Renault 21 era más pesado, se iba a 1100, pero es que el BX, a pesar de su tamaño, de unos 4,3, 4,24 para ser exacto, metros de longitud, siempre ha sido un coche bastante ligero. Además, perdona que insista, con suspensión hidroneumática, motor transversal, el Renault 21 lo llevaba por delante de eje delantero. El BX a mí me gustaba más, y eso que, ojo, el Renault 21 me gustaba mucho, y os diría que el motor estaba al nivel. Los dos, y el motor de Citroën era muy bueno, pero el de Renault también. Pero la agilidad en zonas viradas del BX era magnífica, y además, pues el confort también, insisto, gracias a esa suspensión hidroneumática era buenísimo. Pero es que además el BX hicimos no era una prueba, en realidad una especie de concurso que había planteado la marca, que era viajar desde París hasta Madrid. Lo tengo aquí delante. Había que hacer una media de más de 90 kilómetros por hora. Ojo, media, evidentemente para hacer esa media hay que ir entre 110 y 120 en función del tráfico. Y bueno, pues conseguimos un consumo que os va a sorprender, porque es que consumió muy poquito más de 4 litros en ese viaje. La verdad es que este coche era estupendo, porque como os digo, era todo un BX, pero además tenía una relación prestaciones-consumo muy, muy destacable. Vamos a dejar los turbodiesel y nos vamos a ir a los coches de tracción total, que era otra de las modas que os estoy contando de la época. Tracción total, por supuesto, en todo terreno siempre, desde el Jeep todos eran tracción total, pero en los coches de asfalto pues era algo relativamente novedoso. Mercedes, este coche estoy viendo, también lo probé yo. La verdad es que Mercedes es la marca de lejos más conservadora de las marcas alemanas. A pesar de eso, no quería quedarse fuera de esta moda y lanzó su peculiar 300e 4MATIC. Bueno, perdonad, es que no estoy, como hablo tanto. Bueno, este 300e 4MATIC, distinto a todos. ¿Por qué era distinto a todos? Es que es curioso, porque era un coche que realmente no era tracción total. Era un coche que era de propulsión posterior, salvo cuando las cosas se ponían difíciles. Esto en este momento era muy novedoso, ahora no tanto, porque ahora en muchos sub de estos, pues tiene un sistema de tracción total en el cual solo pasa potencia, en este caso generalmente a las traseras, cuando hay una falta de adherencia. Pero en este momento, esto que ahora nos parece relativamente evidente, pues era muy novedoso. Y Mercedes lo implantó en su 4MATIC, que iba muy, muy, muy bien. Yo lo probé en asfalto normal, en mojado, en tierra, en hielo, y la verdad es que el coche, insisto, no había electrónica, entonces la forma de defenderse, la forma de hacer que un coche de propulsión trasera en condiciones difíciles fuera llevable era ponerle tracción total. Además era un coche, como todos los Mercedes de la época, de calidad sobresaliente. Era un coche muy, muy, muy bien hecho.
Y era un coche, como todos los Mercedes de la época, ahora quizás también, pero yo creo que incluso antes más, de un precio sobresaliente. Sobresaliente y más, porque es que por la tracción total pagabas un sobreprecio de 1,3 millones de pesetas, no de euros. Pero bueno, voy a hablar de pesetas porque no entendéis. Yo ni me acuerdo tampoco lo que valían las pesetas. Pero sí verá un dato. La diferencia de precio entre un Mercedes 300e normal y el 4MATIC valía un 21% más, simplemente por tener la tracción total. Me parece una verdadera pasada. Seguimos con la tracción total y vamos a hablar del Renault 5 Maxi Turbo. Sí, del Renault 5 Maxi Turbo. No me he equivocado. Porque todos sabemos que el Renault 5 Turbo y sus derivados, el Tour de Corse, el Maxi Turbo, todos esos, contaban con suspensión posterior, pero Fasa Renault, o que es lo mismo que decir Renault España en ese momento, que tenía mucha autonomía, pues preparó un coche muy especial para el Campeonato de España de Rallys. Un campeonato muy competido, muy competido. Era una versión, como se decía en esta prueba que escribió mi buen amigo y excepcional periodista Ricardo Muñoz, anti-Sainz, que le preparaban a Guillermo Barreras, que era el piloto oficial, que, ojo, que también era un pilotazo, para que pudiese competir con él. Bueno, es que Carlos Sainz estaba corriendo con un Ford RS200, aparte de que Carlos sea muy bueno, también no iba descalzo. El R5 Turbo, este coche que le hicieron este sistema de tracción total aquí en España, pues era un coche ligero, porque no llegaba a 1000 kilos, algo más de 900, que en función de cómo metieras ahí el tornillito del turbo, que dijera, pues en vez de 1.3 vamos a ir a 1.8, pues podía llegar a rozar los 400 caballos, y bueno, como decía, con tracción total, y unas suspensiones que, por cierto, era de lo que más alababa a Ricardo, suspensiones y frenos, pues que lo absorbían todo. Os recuerdo que estamos hablando de Campeonato de España sobre tierra, que hombre, no es un Dakar, pero los caminos son caminos, suele haber muchos baches. El coche tenía una pinta excelente y, como comentaba Ricardo Muñoz, en zonas rápidas iba muy bien, pero está el sistema de tracción total, donde de verdad era más eficaz, eran las curvas lentas y sobre todo a la salida de esas curvas lentas, donde la tracción mejoraba, como podéis imaginar, enormemente. Y por fin llegamos a la comparativa más esperada de ese año 1988, que enfrentaba, como os he dicho, al Golf GTI, Volkswagen Golf GTI 16 válvulas, un referente, lo sigue siendo, y al aspirante, el Opel Kadett GSI 16 válvulas, que en muchos aspectos le superaba y que no sigue siendo un referente. Bueno, no os voy a contar nada, simplemente os voy a leer, os voy a comentar algún párrafo, no quiero ser tan pesado de leeros la prueba. Lo que decía es que el mercado estaba muy competido y que era sorprendente como cada vez que una marca sacaba un coche, pues enseguida otra pues respondía con una novedad que competía directamente con su competencia. Perdónenme la redundancia. Bueno, había esta especie de entradilla que yo la titulaba La razón y la fuerza. Fácil entender por qué. Porque el Volkswagen Golf GTI era un coche razonable. Era un coche razonable incluso en esta versión que anunciaba 132 caballos, si no me equivoco. Pero, bueno, voy a contar una prueba que hicimos. Esto es off the record porque, no sé si lo he contado, pero desde luego escribirlo en su momento no lo hice. Bueno, pues ¿qué hicimos? 139 caballos, le he quitado 7 caballos. Bueno, es que en banco nunca, por lo menos los que yo metí en banco, nunca llegaron a esa cifra. De hecho, voy a comprobarlo. Bueno, este se acercó, se quedó en 137, pero vamos, no conseguía, yo no recuerdo que ninguno alcanzara los 139 caballos anunciados. Hicimos una trampa que fue coger 2 Golf, lo metíamos en un parking que estaba muy oscuro, uno normal y otro 16 válvulas, y engañamos a la gente, a usuarios, diciendo que el 8 válvulas era el 16 y el 16 era el 8 válvulas. De 10, 8 no se dieron cuenta, y de esos 8, la mayoría alabaron el 16 válvulas, que era un 8, el que yo tuve, por cierto, recientemente. ¿Por qué? Porque tenía muchos más bajos. Es que el problema, tengo aquí delante la curva de potencia, es que no se puede comparar con el GSI porque lo arrasa,
Pero es que si no subías de vueltas, hasta las 4.500 vueltas, realmente este coche no empezaba a dar potencia. Pero eso sí, era todo un Golf GTI con muy, muy bien acabado, con un cambio que era delicioso. Perdonad. Es que estoy un poco tocado de la garganta. Muchos vídeos grabados y además hablo mucho. Bueno, el caso es que, como os digo, era un coche muy razonable. Frente a esto, ¿qué podía proponer el Opel? El Opel, hablemos de estética. Bueno, a mí me gusta más, la verdad. O sea, algo me parece bonito, pero es que el Kadett, en su momento, sobre todo, era un coche bastante rupturista, muy aerodinámico, muy afilado. Me gustaba más. Ya en cuanto a acabados, hombre, yo creo que el Golf está un poco por encima, pero nada más que un poco. Nada más que un poquito porque realmente el Opel estaba muy bien acabado. El interior a mí me gustaba más el del Opel, porque el del Golf está muy bien, insisto, yo he tenido uno, pero es que es soso con ganas. El del Opel era más colorista, más bonito, más atractivo. Y llegamos a los dos elementos de diferencial, porque por frenos, más o menos, estaban a la par. Bastidor y motor. Bastidor, bueno, el Golf iba mucho mejor. O sea, es que no hay color. Además estoy viendo las fotos de una curva donde se ve como, además lo comenta al pie de foto, dice, en la foto se aprecia cómo el tren trasero del Kadett ya se escapa. Cuando querías llevar a los límites el Opel Kadett, que eran muy altos porque este motor ofrecía, según a veces decían 156, 157 caballos, porque era el que no estaba catalizado, pues claro, si quería llevar al límite con esa potencia un coche tan ligero, podía ir muy deprisa. Había problemas de motricidad que siempre se achacaban al bastidor. Yo creo que no. Yo creo que si pones este motor al Golf, a lo mejor también tiene esos problemas de motricidad. Pero los problemas del eje trasero, que iba un poquito suelto y que sobre todo en curvas rápidas, pues a veces daba miedo, pues esos eran evidentes que era una cosa del Kadett. Que luego se solucionó parcialmente en el Astra. Ahora hablemos de motor. Goleada de Opel. Porque es que ya no es la potencia que tenía además, la potencia real, porque estos sí solían dar la potencia que anunciaban, con lo cual estamos hablando pues de una diferencia de casi 20 caballos. Pero es que lo que percibías conduciendo el coche no eran 20 caballos, eran mucho más, porque estoy viendo la curva de potencia. Es que a 2.000 vueltas el Opel tiene más par que el Golf a 5.000. Y a 4.000 vueltas, a 4.000, no 4.500, que cuando el Golf empieza a funcionar, le dobla en par. Es una pasada. O sea, la diferencia es brutal. Este motor arrasaba al de Volkswagen. Y ojo, es que además, encima estaba igual o menos. Era una auténtica joya y yo creo que lo mejor del coche. Es verdad que este coche hubiera merecido unas suspensiones o al menos unos amortiguadores mejores. Lleva una estabilizadora delantera un poquito más gruesa, una suspensión un poquito más baja, unos amortiguadores un poquito más duros, pero yo creo que hubiera ido un poco más lejos, sobre todo en el eje trasero. A lo mejor currarse un poquito más el eje trasero, no sé si algo de reglajes o incluso un poco más allá. Porque si por bastidor estuviera al nivel del Golf, hubiera sido claramente superior. Pero bueno, había que elegir. Es lo que decía en la conclusión, que pocas veces en una comparativa dos modelos equivalentes son tan diferentes en el fondo. ¿Cuál elegir? Bueno, pues si querías prestaciones estaba claro, el Kadett. Si querías un coche más tranquilo y bueno, pues que te diera tranquilidad, que las prestaciones no te importaban tanto, bueno, yo decía que incluso te podías conformar con el Golf 8 válvulas, como decía, a mí el motor me gustaba más. Una pena, porque lo comentaba en la conclusión. ¿Os imagináis? No hablo de estética, me da igual que le pongas una estética u otra, pero un coche que fuera el bastidor del GTI con el motor del Opel Kadett, bueno, ese coche seguro que hubiera arrasado, pero ese coche no ha existido. Bueno, a lo mejor algún loco, porque hay gente para todo, pues se dedica a hacer un engendro de ese tipo que realmente pues funcionaría muy bien. Bueno, ya hemos acabado de hablar de coches de calles y vamos a hablar de carreras, porque ya sabéis que en los podcasts de los lunes siempre hablamos de carreras. Como decía mi madre, el mejor escribano echa un borrón. ¿Por qué cuento esto? Os voy a dar una pista. Titular del Rally Villa de Llanes de 1988. Bueno, el titular era "Por fin ganó Basas", pero se comentaba en el texto
una frase que a mí me gusta más y yo personalmente hubiera puesto como titular: Basas ok, Sainz cao. Porque Sainz, con su precioso Ford Sierra Cosworth, se salió de la carretera, dañó el coche, no pudo continuar, pero es que se salió de la carretera en el primer tramo. A ver, yo esto tampoco se lo tendría en cuenta, bueno, aparte que era joven y que Basas no era manco y que llevaba un M3, o sea, que era un rival duro, pero sobre todo es que Sainz, ya lo sabéis, es un piloto que no se rinde nunca y que va siempre al ataque. Y que sabe que las carreras, desde que empiezan hasta que acaban, si quiere ganar hay que ir a saco. Y eso es lo que hizo en esa carrera, aunque desgraciadamente pues no le salió todo lo bien que hubiera sido deseable. Estoy buscando aquí porque hay un rally que me gusta mucho, el Safari, ya lo he contado, pero hay otro rally que me gustaba mucho, que era el Rally Acrópolis, que era aquí en Europa, podéis imaginar, en Grecia, y que era un rally de tierra, pero muy duro, porque hay otros rallies de tierra, o incluso rallies con tramos de tierra, como era el Costa Brava en su momento, el San Remo, que eran caminos que incluso repasaban, estaban muy planitos y tal, pero el Acrópolis no, el Acrópolis era como una especial del Dakar a lo bestia. Era el terreno muy roto, generalmente muy seco, y la verdad es que era un rally que a mí me gustaba mucho, unas fotos preciosas con el mar de fondo, pero bueno, no me voy a ir por el lado romántico. Ganaba mi tocayo, bueno, casi tocayo, porque Viación se llama Massimo en italiano y yo me llamo Máximo en español, pero bueno, lo que importa, repetía victoria en el rally de la Acrópolis y además por delante de otros 3 Lancia Delta, porque Lancia este mundial pues arrasó. Vamos a cerrar, lo anticipado al principio, con una carrera mítica y un triunfo que es un triunfo para la historia. Porque en las 24 horas de Le Mans de 1988, se producía un triunfo épico de Jaguar. Pero fijaros, os voy a dar un dato. El coche oficial de la marca inglesa, además voy a decir los pilotos, porque no lo apunto en el guión, pero lo tengo aquí al lado, que eran, si no me equivoco, Lammers, Dumfries y Wallace, entraron primeros tras 24 horas, 3 minutos y 28 segundos, tras 394 vueltas, tras 5.332,79 kilómetros, y superaron al Porsche oficial, el 962C, que iba conducido por otros pilotazos, nada menos, Stuck, Bell y Ludwig, que además Stuck ha sido piloto de Fórmula 1, Ludwig consiguió muchos éxitos en el campeonato alemán de turismos. Bueno, pues le superó, como os decía, por 156 segundos. 2 minutos y medio. O sea, fijaos que tras 24 horas, 3 minutos y 28 segundos, le superó por menos de 3 minutos. Bueno, la verdad es que Le Mans ha habido muchas carreras, alguna, por cierto, muy reciente, muy emocionantes, pero esta fue de las más emocionantes, un carrerón. Y bueno, yo que me encanta Porsche, pero siempre lo digo, es que estos Jaguar oficiales me volvían loco, pues confieso que me alegré. Además, Porsche ganó muchas veces y sigue ganando. Y bueno, ya hemos llegado al final de este podcast. Os pido disculpas por mis toses, es que, como os digo, he estado de viaje, hablando mucho, grabando vídeos, grabando podcast, y al final, pues mi garganta se resiente. Espero que no os haya molestado mucho. No vale la pena quitarlas en edición porque tampoco es para tanto, ¿no? Si os molestan mucho me lo decís. Y nada más, muchas gracias por escucharme, por seguirme, por estar en estos podcasts, por los comentarios, los valoro mucho porque comentáis menos. Ahora que estamos en YouTube, comentáis más. Y es que los comentarios, aparte de que aprendo mucho, me divierto mucho, es que me dais muchas pistas para futuros temas y cosas que os interesan. De hecho, estoy pensando en un formato nuevo para los podcasts, fruto de esos comentarios. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, por escucharme, por seguirme, y espero, pues eso, que me escuchéis de nuevo en nuestro podcast de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.